Y cuando son la 1:04, las 12:04 en Canarias, abrimos página de mercados. Página de mercados que pasa por echar un vistazo a la foto fija del mercado español a esta hora. El IBEX 35, principal indicador de nuestra bolsa en este momento, se anota un 1,02%. Cotiza por encima de los 14.380 puntos en una jornada en la que brillan especialmente los bancos y las aseguradoras. El Sabadell se anota un 3,21%, BBVA un 2,42%. Y tenemos a Mapfre anotándose un 2,28%. Entre las compañías que más bajan, la tecnológica Indra es ahora mismo una de las que más sufre en nuestro mercado y lo hace cayendo apenas un 0,97%, Telefónica un 0,63% y Naturgy un 0,3%. Como les digo, esta es la fotografía fija que tenemos ahora mismo en el mercado, pero optimismo generalizado. ¿Qué les parece si hablamos con el director general de Finet, con Vicente Baró, uno de los periodistas que más y mejor controlan la información bursátil, para buscar elementos de análisis a la luz de estos datos? Don Vicente Baró, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad. Muy bien estoy yo, porque te tengo a ti, que me vas a ayudar a entender un poco lo que está pasando en los mercados. Tenemos un optimismo importante, una subida de un 1% después de que llaneara en las últimas jornadas nuestro principal indicador, y nos dicen los analistas, Vicente, que tiene que ver con ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y aquí es donde más de uno dirá, pero si teníamos un arancel muy por debajo del 10%, luego nos colocan en el tiempo de análisis y de reflexión un 10%, y ahora que llegamos a un acuerdo con el 15%, es decir, cada vez más aranceles, y resulta que lo celebramos en bolsa. ¿A qué se debe? Bueno, porque a la bolsa al final descuenta expectativas y había una posibilidad, yo creo que remota, ¿no? Y tampoco el mercado, o sea, la subida tampoco es una locura, Quiere decir que es un 1% de subida. Había una posibilidad remota de que llegara el 1 de agosto no hubiera acuerdo y se desatara una escalada de aranceles. Bueno, pues eso hay que borrarlo de los dolores de cabeza del inversor, digamos así, potenciales, pues se borra, y entonces hay gente pues que tiene esa posibilidad como real o que le da un escenario tal, bueno, pues ajusta esa parte, ¿no? Entonces yo creo que tiene sentido también lo que estamos viendo en divisas y demás, o sea que sí, para mí se explica por ese lado, y luego, oye, pues verdad que el entorno este más aranceles pues genera un poquito más de inflación, pero tampoco muchísimo, pues subir un poco más tipos, que para entidades financieras pues estos niveles de tipos son muy interesantes para ellas y no suben mucho ni bajan mucho más, o sea que eso explica también parte de las subidas de los bancos. Bueno, está bien para digamos así cerrar el capítulo de tensión por la negociación de aranceles. Yo creo que el acuerdo lo sella. Bueno, quizá eso, y quizá el hecho de que por fin haya un acuerdo. Quiero decir, que sea un poquito mejor, un poquito peor, el hecho de que ya no tengamos, de que se cierre ese capítulo de incertidumbre, lo premian finalmente los mercados. Pero tenemos, o sea, se cierra un capítulo, pero se abre otro, y resulta que la Fed se reúne con una guerra abierta entre Powell y Trump, ¿no? Es una guerra fea. También, como todo lo que hace Trump, siempre hay que ver un poco la segunda lectura, ¿no? Porque Sí. fíjate que con las aranceles le ha salido bastante bien. O sea, hizo a aquella postura tan agresiva del 2 de abril y ha acabado teniendo los aranceles probablemente mejores de lo que muchos esperaban y dándole la mano a los líderes con los que llegan los acuerdos, ¿no? Yo creo que aquí él está marcando terreno claramente. Creo que no le compensa despedir a Powell por la batalla legal que supondría, pero sí está lanzando un mensaje para influir claramente al siguiente presidente de la Fed y que llegue con la lección aprendida, ¿no? Ahora, pues no, eso no es bueno para el dólar, ni es bueno para la deuda americana a largo plazo, ¿no? Porque genera bastante inestabilidad, genera esa sensación de que la independencia que se había o que se ha trabajado tanto la Fed por una apariencia de independencia, pues no va a ser real, porque en el cambio de estructura pues va a decidir Trump a quién, y además esta persona va a llegar súper influida. Pero bueno, hay una posibilidad ahí un poco que sería yo no creo que se vaya a hacer el despido, pero sí habría una opción que sería
que se anunciase antes de tiempo al siguiente presidente de la FED, ¿vale? Entonces eso, en realidad, aunque no hubiera bajadas de tipos hasta que llegue el relevo el año que viene, pues ya le quitaría a Powell, digamos, la visión de futuro que pueda tener ahora su discurso, y eso yo creo que sería malo para los mercados. Pero fíjate, yo a esa le doy más opciones, dentro de que para mí la opción central sigue siendo que siga la situación así con este tira y afloja hasta que caduque el mandato de Powell, pero es una fuente de tensión que podemos tener en las próximas semanas, sí. Bueno, pues eso, desde luego, tenemos que estar muy pendientes. Y nos encontramos, Vicente, a las puertas de un periodo que es el estival, el de vacaciones, en un mes en el que la bolsa va a seguir funcionando, que es el mes de agosto, y un mes en el que mucha gente se planteará qué hacer con sus finanzas, que hará probablemente examen de conciencia y repaso de lo que ha sido su curso hasta ahora y que tomará quizá decisiones. No sé si dentro de los múltiples consejos que has ido dando a lo largo de toda tu carrera tienes algún tipo de decálogo para el verano. No necesariamente para el verano, pero sí que hay que aprovechar el tiempo. Entonces ahora hay un poquito más de tiempo y yo creo, por ejemplo, que es un fantástico momento para ver si el nivel de riesgo que tienes en las carteras es el adecuado, ¿no? Ahora todo está muy bien, mercados máximos, subidas en Europa fuertes. Bueno, pues en ese escenario de tranquilidad, ¿no? Decir, oye, ¿y qué pasa si ahora de pronto me voy a un escenario en el que, por lo que sea, el mercado cae un 40%, se desata un lío entre Estados Unidos y China? ¿Estaría a gusto con mi cartera porque confío en la inversión que tengo a largo plazo en ese escenario o no? Entonces ahí, pues oye, a lo mejor a alguien le sale, pues igual ahora con las subidas tengo demasiado peso en renta variable, o al revés, tengo demasiado peso en Estados Unidos. Entonces yo sí que creo que es un momento bueno en la tranquilidad para hacer un examen de conciencia de la cartera. Es decir, repasarla, es lo que quiero tener, es como lo quiero tener, en un escenario bueno me estaría contento, malo, y en función de eso, pues ajustar. No hay que hacer nunca movimientos dramáticos, pero si hay que hacer alguno, mejor hacerlo ahora que ya cuando esté la caída del 30% y las emociones hayan dominado nuestra razón, ¿vale? O sea que yo sí que aconsejo dedicarle un tiempo este verano, algunos de los días ociosos, además de a leer, a echar esta pensadita. Una pesadita que nos puede ahorrar más de un disgusto, ¿eh? Porque fíjate, una pequeña reflexión al hilo de lo que comentabas, Vicente, y es que no han sido pocos las personas que este verano se me han acercado y me han dicho, oye, que ya me he decidido, voy a empezar a invertir, pero voy a entrar en eso del S&P 500, ¿no? Y lo hemos oído un montón de veces y me preguntan opinión. Y ahí, pues tienes que comentar, oye, es que, a ver, a largo plazo, desde luego, es una buena opción. Los indexados y más el mercado americano, bueno, pues es un debe, ¿no? En casi todas las carteras debería estar, pero es verdad que para el que quiera empezar ahora en el S&P 500, quizá los riesgos que se asuman en el corto o medio plazo por una previsible, posible o quizá hipotética reversión a la media puede darle a alguno algún disgusto, ¿no? Por eso que yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Eso hay dos formas de hacerlo. Oye, pues dices, bueno, hay una básica que es, como no tengo ni idea, me voy a buscar un asesor que haga esos cálculos. Bueno, pues hay opciones para buscar asesores, que yo aquí siempre recomiendo hablar con varios, contrastar y tal, ¿vale? Que me haga la cartera. Y luego, y que fiarme su criterio a la hora de más peso o menos peso en Estados Unidos frente a los índices o lo que sea, ¿no? Pero luego, incluso invirtiendo en Estados Unidos, pues también hay opciones para no tener tanto peso en las 7 magníficas, ¿no? Que no hemos hablado alguna de ellas, estos índices ponderados o fondos de gestión activa. Entonces, sí. Yo, por terminar con lo que decía antes del nivel de riesgo, fíjate que este es un momento bueno para coger y decir, ¿estoy contento con mi nivel de riesgo? Sí, estoy contento. Pues mira, igual tendrías que tener un poquito menos. ¿Sabes por qué? Porque en momentos de máximos, a esta pregunta que hacía yo antes, ¿qué pasa si de pronto tu cartera cae un 30%? Está demostradísimo, y los asesores son los primeros que lo saben, que el cliente dice, pues comprar más, ¿no? Pero Sí. luego, cuando cae un 30%, lo que el cliente quiere es vender, la mayoría. Entonces, cambia mucho el nivel de riesgo que pensamos que tenemos en un escenario como este de tranquilidad al que realmente tenemos, ¿no? Al que se pone a prueba cuando las cosas se ponen complicadas. Dicho lo cual, ese es el consejo.
el que tenga la visión a largo plazo, la convicción de que la rentabilidad es lo mejor y una cartera diversificada y tal, ya sabes que mi consejo básico siempre es, en momentos de máximo nerviosismo, efectivamente, que de verdad, y no solo sobre un cuestionario cuando lo haces, aproveches para comprar. Bueno, pues me parece una grandísima recomendación para este verano. Y solo me falta una pregunta y nos queda solo un minuto, Vicente. No me resisto a preguntártela. ¿Cómo ves Bitcoin? Que parece que se ha establecido ya en ese suelo de los $100.000. Yo la veo como una parte de la cartera pequeñita, pero la veo. Al final lo veo casi como un seguro también, frente a las tensiones que hay en el mercado monetario. Entonces yo en ese sentido yo sí pondría una cartera muy pequeña, uy, qué ruido creo que está entrando, pero ya sabes que a mí dentro de los activos tipo oro y demás y tal, este es un activo que yo también tendría en cuenta, que ya está en el sistema financiero y con un peso concreto. Entonces, no tener nada también es estar infraponderado ahora mismo en Bitcoin frente a una cartera neutral y equilibrada. Bueno, pues ahí con ese comentario me quedo y te doy las gracias. No sé si te vas ahora unos días de vacaciones. Si es el caso, espero que los disfrutes muchísimo. A ver si el mercado nos deja. Sí, vamos a intentarlo. Eso es. Un abrazo muy fuerte, Vicente. Gracias, Sara.